La sangre se ve sorprendentemente opaca sobre seda blanca. Eso fue lo primero que noté cuando comenzaron los disparos. 10 minutos antes, estaba de pie en un cuarto de suministros escuchando a mi prometido jadear contra mi dama de honor. Y ahora estaba parada frente al altar junto a un hombre cuyo nombre se susurraba en callejones oscuros y salas de juntas con el mismo nivel de terror. No me casé por amor. Me casé por venganza, por una deuda cancelada, y porque ya no me quedaba absolutamente nada que perder. El sudor me picaba en la nuca, atrapado bajo capas de tul rígido y encaje sofocante. La suite nupcial en el sótano de la iglesia de San Judas olía a laca en aerosol, a lirios rancios y al sabor agrio de la ansiedad. Mi vestido, un monstruo de $10.000 que mi futura suegra me había obligado a comprar, pesaba al menos 9 kilos. Las ballenas del corsé se me clavaban en las costillas con cada respiración superficial que intentaba dar. Lo odiaba. Odiaba el roce de las lentejuelas, el apretón cruel de mis tacones de satén, y el latido persistente detrás de mi ojo izquierdo. Solo 10 minutos más, Sadie, había cantado mi madre antes de salir volando a supervisar a los meseros. Me quedé sola. El silencio del cuarto en el sótano era denso, roto únicamente por el zumbido del antiquísimo aire acondicionado que traqueteaba en la ventana. Necesitaba un vaso de agua. Más que eso, necesitaba a Connor. Él tenía esa forma de anclarme a la realidad, una mano firme sobre mi hombro que usualmente acallaba el zumbido frenético dentro de mi cabeza. Levanté las faldas pesadas, la tela crujiendo como hojas secas, y salí sigilosamente de la suite. El pasillo estaba en penumbra, con las luces fluorescentes emitiendo un zumbido de tono amarillo enfermizo. Giré en la esquina en dirección al vestidor de los padrinos. Al principio no escuché palabras. Escuché el golpeteo húmedo y rítmico de piel contra piel. Me detuve en seco. El aire se me quedó atrapado en la garganta. Un jalón seco y áspero. El sonido venía del cuarto del conserje, una puerta de madera pesada que alguien había dejado entreabierta apenas 1 centímetro. No quería mirar. Mi cerebro, primitivo y desesperado, me gritaba que me diera la vuelta, que regresara al olor de los lirios rancios y pretendiera que el pasillo estaba vacío. Pero mis pies, encerrados en esos tacones de satén agonizantes, avanzaron solos. Me incliné hacia la rendija. El aire que se filtraba por la puerta me golpeó la cara. Estaba caliente. Olía a cloro, a trapeadores húmedos, y al perfume característico de Connor, esa mezcla afilada de madera y bergamota. Por debajo de todo eso, empalagosa y barata, estaba la inconfundible fresa artificial de la loción corporal de Mia. Mia, mi dama de honor. Connor gimió una voz. Era un sonido agudo y fino. SHHH, jadeó Connor. Su voz. La voz que me había susurrado promesas en la oscuridad. La voz que me había jurado amor eterno frente a un plato de pasta fría hace 3 años. Ya casi. Espera. No grité. No irrumpí por esa puerta lanzando alaridos. Las películas mienten sobre la traición. No hay música de orquesta que se eleve dramáticamente. No hay colapso cinematográfico en el suelo. En cambio, mi estómago se revolvió con una náusea violenta y repentina. La saliva me inundó la boca, caliente y metálica. Mi visión se redujo al linóleo rayado del suelo, una baldosa beige sucia con una marca negra en forma de luna creciente. Me sentí profundamente, absolutamente estúpida. Apoyé la mano contra la pared fría de yeso para sostenerme. La textura rugosa de la pintura me raspó la palma. Podía escuchar el crujido de ropa, el clic metálico de una hebilla de cinturón golpeando contra un cubo de aluminio dentro del cuarto. Tenemos que irnos, susurró Mia, sin aliento, frenética. Va a estar buscándote. Que espere, murmuró Connor. Me alejé caminando hacia atrás. Mis tacones no hicieron ningún sonido sobre el linóleo. No corrí. Caminé metódicamente, poniendo un pie delante del otro, de regreso a la suite nupcial. Cerré la puerta detrás de mí y la pasé llave con un chasquido seco y definitivo. Me acerqué al espejo de cuerpo completo. Sadie, la novia. Mi labial era un rosa apagado perfecto. Mi cabello estaba fijado en un recogido intrincado e inamovible. Me veía exactamente como la mujer que se suponía que debía ser. Y sin embargo, me sentía completamente vaciada por dentro. Un pescado destripado abandonado en un muelle. Una sola lágrima se desbordó, ardiente y punzante, arrastrando una línea negra gruesa de máscara a prueba de agua por mi mejilla. No la limpié. Dejé que arruinara el maquillaje. Dejé que manchara la superficie impoluta de la fachada.
Alguien tocó a la puerta. Sadie, cariño, es hora. Me quedé mirando el espejo por 5 segundos más. La náusea cedió, reemplazada por un entumecimiento frío y oscuro que se fue asentando como plomo, anclándome al suelo. Agarré un pañuelo, le escupí encima, y froté agresivamente la mancha negra de mi mejilla. Dejó una marca roja y en carne viva. Ya voy, dije. Mi voz sonó plana. Muerta. Abrí la puerta con llave. Era hora de una boda. La música del órgano se elevó, una vibración sofocante y retumbante que sacudió los vitrales de la iglesia. Mi padre enlazó su brazo con el mío. Estaba sudando, su mano sudorosa a través de la tela delgada de su smoking rentado. Me sonrió con una expresión tensa y nerviosa. «Estás preciosa, nena», susurró. Sentí la bilis en la parte de atrás de mi garganta. «Gracias, papá». Las pesadas puertas de roble se abrieron. 200 rostros se volvieron hacia mí. 200 pares de ojos juzgando, sonriendo, esperando un espectáculo. El aire en el santuario era sofocante, cargado con el aroma de la cera quemada, los perfumes caros y el calor corporal colectivo de la multitud. Miré hacia el largo pasillo central. La alfombra roja parecía una lengua desenrollándose para tragarse todo. Al final de ella estaba Connor. Su smoking le quedaba a la perfección. Su cabello arenoso estaba peinado hacia atrás. Sonrió cuando me vio, una expresión suave y ensayada de asombro. Era la misma sonrisa que usaba cuando lograba cerrar una venta difícil en la agencia de autos. Junto a él, a pocos metros de distancia, estaba Mia. Su vestido rosa empolvado se ceñía a sus caderas. Sus labios estaban ligeramente hinchados. No me miraba a los ojos. Caminé. Cada paso me mandaba un jalón de dolor por las pantorrillas desde los zapatos, pero lo agradecí. El dolor físico me mantenía anclada. Me impedía flotar hasta el techo de la iglesia. Cuando llegué al altar, mi padre me besó en la mejilla y me entregó. Connor extendió la mano para tomar la mía. Sus dedos estaban tibios. Se sentían ligeramente húmedos. «Estás temblando», susurró él, acercándose. El olor a bergamota y humo de madera me golpeó, mezclándose de forma nauseabunda con un rastro persistente y leve de fresa artificial. «Te ves perfecta». Lo miré. Lo miré de verdad. Vi la leve asimetría de su mandíbula, la pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda, la forma en que sus pupilas estaban ligeramente dilatadas por la adrenalina. Era un extraño patético y mentiroso. El sacerdote comenzó a hablar, su voz se extendió en un zumbido monótono de escritura y deber. No escuché ni una sola palabra. Estaba hiperfocalizada en el micrófono sujeto a la solapa del sacerdote. Y así, si alguien puede mostrar una causa justa por la que estos dos no puedan unirse legalmente en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. El sacerdote hizo una pausa. Era una pausa ceremonial, una fracción de segundo concebida para el efecto dramático antes de continuar. Nadie habla nunca. Saqué mis manos del agarre de Connor. Mi piel se sintió instantáneamente fría donde había estado su calor. «Yo tengo una causa», dije. Mi voz no fue alta, pero en el silencio cavernoso de la iglesia, resonó como un latigazo. El organista, que había estado tocando suavemente un acorde de fondo, se resbaló y presionó una nota disonante y discordante. Connor parpadeó, su sonrisa ensayada titubeó, fundiéndose en una máscara de pura confusión. «Sadie, ¿qué estás haciendo?» Me giré hacia la congregación. Los rostros ya no sonreían. Eran un mar de ojos abiertos y conmocionados. Miré a Mia. El color se le fue del rostro tan rápidamente que pareció un cadáver dentro de un vestido rosa. «Él está acostándose con la dama de honor», dije. Me incliné levemente hacia el micrófono en la solapa del sacerdote. Los altavoces en lo alto crepitaron con estática, amplificando mis palabras en un decreto retumbante. «En el cuarto del conserje, hace unos 15 minutos. Huele a loción de fresa barata, si alguien quiere verificarlo». Un grito colectivo aspiró todo el oxígeno del recinto. En algún lugar de la tercera fila, la madre de Connor emitió un sonido agudo y estrangulado. «Sadie, ¿estás loca?» Connor siseó, agarrándome la muñeca. Su agarre era fuerte, marcándome la piel. La fachada había desaparecido por completo, reemplazada por una sonrisa pánica y fea. «Cállate». «Suéltame», dije, mi voz completamente calmada. «Estás arruinando todo», escupió Connor, su cara tornándose de un rojo moteado y furioso. Antes de que pudiera arrancarme el brazo,
antes de que los murmullos de la multitud pudieran estallar en caos total, un sonido cortó la tensión. Fue el sonido de las pesadas puertas de roble al fondo de la iglesia abriéndose de golpe. No fue una entrada discreta. La madera golpeó las paredes de piedra con un crack violento y resonante que hizo que todos, incluyendo a Connor, se estremecieran. La temperatura en el recinto pareció caer 10 grados. Miré hacia el largo pasillo central. 4 hombres entraron caminando. No parecían invitados de boda. Sí usaban trajes, pero no del tipo rentado y mal ajustado. Estos trajes eran oscuros, impecablemente confeccionados, y se movían con una fluidez pesada y fluida. Los 3 hombres en la parte trasera caminaban con las manos cerca de la cintura, sus ojos escaneando los bancos con una precisión clínica y aterradora. Pero fue el hombre al frente quien aspiró todo el aire de la sala. Era alto, con hombros que bloqueaban la luz del vestíbulo. Su cabello era oscuro, rapado corto en los lados, y su mandíbula parecía esculpida en granito. Se movía sin hacer un solo sonido. Sin arrastre de zapatos, sin crujido de tela. Era una sombra deslizándose sobre la alfombra roja. El silencio en la iglesia cambió. Ya no era el silencio del shock. Era el silencio sofocante del miedo primitivo. Connor me soltó la muñeca como si mi piel se hubiera incendiado. Lo miré. Estaba temblando, literalmente vibrando de terror. Sus ojos estaban fijos en el hombre que se acercaba, y observé, fascinada, como una gota de sudor le rodaba por la sien y caía sobre su cuello rígido y blanco. Dios mío, gimió Connor. No, ahora no. El hombre llegó al altar. No miró al sacerdote. No miró a los 200 aterrados invitados. Miró directamente a Connor. Sus ojos eran negros. No castaños oscuros, sino un negro plano y sin luz. Cuando habló, su voz fue un gruñido bajo y áspero que vibró en las tablas del suelo bajo mis pies. Hola, Connor, dijo Gabriel Rossi. Creo que me debes algo. El sacerdote se había echado hacia atrás, aplastándose contra el altar de mármol como si esperara fundirse con la piedra. Gabriel Rossi ni siquiera lo reconoció. Estaba de pie en el centro del santuario, ajustando casualmente los puños de su impecablemente confeccionado traje azul medianoche. El débil clic metálico de sus gemelos de platino sonó anormalmente fuerte. Gabriel, gorgoteó Connor. Su voz se quebró, aguda y patética. Yo tengo el dinero. Solo necesito unos días más. La boda, los regalos. Iba a pagarte mañana. Gabriel inclinó la cabeza una fracción de centímetro. Una sonrisa afilada y cínica tocó la comisura de su boca. No era una sonrisa. Era una hoja de cuchillo. Mañana, repitió Gabriel. La palabra rodó por su lengua, lenta y burlonamente reflexiva. Me robaste $3 millones de mi libro de envíos, Connor. Los filtraste a través de una empresa fantasma en las Islas Caimán, te compraste un muy bonito auto deportivo, y supongo que también pagaste este circo tan ostentoso. Gabriel hizo un gesto vago hacia los arreglos florales. No tienes 3 millones en sobres sobre la mesa de los regalos. Una mujer en la primera fila, mi tía, emitió un sollozo suave y aterrado. Uno de los hombres de Gabriel en la parte de atrás simplemente giró la cabeza hacia el sonido, y el sollozo se cortó al instante en un silencio sin respiración. Yo estaba de pie con mi vestido pesado y sofocante, observando al hombre con quien se suponía que debía casarme. Derrumbarse en un montón de lágrimas y temblores. El entumecimiento dentro de mí se profundizó, solidificándose en una extraña claridad cristalina. Mi vida era un desastre, un cráter humeante. Y aún así, no podía apartar los ojos de Gabriel. Él olía a lluvia sobre asfalto caliente y a algo caro, afilado y metálico. Un aroma peligroso. Por favor, suplicó Connor, cayendo de rodillas. El pliegue perfecto de sus pantalones de smoking se rompió. Juntó las manos. Por favor, señor Rossi, lo conseguiré. Venderé el auto. Venderé la casa. La casa está hipotecada hasta el tope, dijo Gabriel, sonando profundamente aburrido. El auto cubre una fracción. No, Connor, estás completamente en bancarrota, tanto moral como financieramente. Gabriel finalmente desplazó su mirada. Me miró a mí. Sus ojos oscuros me recorrieron de arriba a abajo, una evaluación clínica y lenta. Tomó nota del maquillaje arruinado en mi mejilla, la postura rígida de mis hombros, el apretado puño de mis manos a mis costados. No me miró con lástima. Me miró como un estratega evaluando una pieza en un tablero de ajedrez.
Escuché tu anuncio, me dijo Gabriel, su tono cambiando. Era más suave ahora, más tranquilo, destinado solo a los dos, a pesar de la multitud. Un movimiento audaz, exponiéndolo en el altar. Respeto a una mujer que prefiere quemar la casa antes que vivir en las cenizas. Tragué el nudo seco en mi garganta. Me negué a temblar. Él la quemó. Yo solo repartí los cerillos. Una chispa genuina de diversión brilló en los ojos oscuros de Gabriel. Pragmática. Volvió su atención al patético montón en que se había convertido Connor. Levántate, miserable gusano. Connor se puso en pie a trompicones, tambaleándose levemente. Voy a quitarte todo, Connor, dijo Gabriel, su voz bajando a un susurro letal. Voy a quitarte el auto. Voy a quitarte la casa. Voy a vaciar tus cuentas, destruir tu crédito, y asegurarme de que pases el resto de tu miserable vida mirando por encima del hombro. Gabriel hizo una pausa, dejando que el terror se marinara. Luego me miró de nuevo. Pero tengo un problema inmediato, continuó Gabriel, con los ojos fijos en los míos. Mi abuelo es un hombre tradicional. Él guarda las llaves de una vasta red de fideicomisos familiares. Se niega a ceder el control total de los puertos del este hasta que yo esté establecido. Casado, con familia. Gabriel soltó un breve suspiro sin humor. No tengo tiempo para cortejos, y detesto a las mujeres que rondan mi mundo buscando una paga fácil. Lo miré fijamente, los engranajes de mi agotado cerebro girando lentamente uno sobre otro. ¿Qué estás diciendo? Necesito una esposa. Inmediatamente, dijo Gabriel, dando un paso hacia mí. El calor que irradiaba de él era intenso, reconfortante. Tú necesitas salvar este absoluto desastre de día y, francamente, pareces una mujer que podría usar un poco de venganza. ¿Quieres casarte conmigo? Pronuncié. No fue una pregunta. Era una locura. Era una insanidad total. Connor emitió un grito estrangulado. No puedes. Silencio. Gabriel lo cortó con una sola palabra, sin siquiera mirarlo. Connor cerró la boca, sus dientes chocando audiblemente. Gabriel se enfocó por completo en mí. Una transacción comercial. 1 año. Tú juegas el papel de la esposa devota en las reuniones familiares. A cambio, pago cualquier deuda que este idiota te haya dejado. Me aseguro de que seas económicamente independiente el resto de tu vida. Y te proporciono el placer singular de verme destruir al hombre que te humilló. Mi corazón golpeaba contra mis costillas, un pájaro frenético y herido atrapado en una jaula. Miré a Connor. Me estaba mirando con ojos grandes y suplicantes, rogándome en silencio que dijera no, que lo salvara, que actuara como la buena chica y complaciente que creía haber manipulado. Miré a Mía, aún paralizada cerca del altar, temblando en su vestido rosa. Luego miré a Gabriel. No había calidez en su oferta. No había romance. Era fría, dura, y completamente transaccional. Era un monstruo con un traje de diseñador. Pero yo había terminado de ser la víctima. Si iba a ser arrastrada al infierno ese día, bien podría tomar la mano del diablo. 1 año, dije, mi voz sorprendentemente estable. Los labios de Gabriel se curvaron en una sonrisa peligrosa y devastadora. 1 año. Extendió su mano. Era grande, con los nudillos ligeramente morados, y un pesado anillo de plata brillando en su índice. No dudé. Extendí la mía y la puse en la suya. Su apretón era firme, cálido, y completamente inamovible. Gabriel miró por encima de mi hombro al aterrorizado sacerdote. Padre, dijo, el comando resonando en las paredes de piedra. Saltémonos la homilía. Vayamos a los votos. El padre Tomás parecía estar a punto de tragarse su propia lengua. Era un hombre pequeño y frágil, y sus nudillos estaban completamente blancos donde aferraba los bordes de su Biblia encuadernada en cuero. Miró a Gabriel, luego a mí, y finalmente a Connor, quien seguía de rodillas llorando en silencio entre sus manos. Los votos, insistió Gabriel. Su voz no era alta, pero cargaba un borde aterrador de impaciencia. Sí, sí, por supuesto. El sacerdote tartamudeó. Ni siquiera intentó abrir el libro. Tragó saliva, su nuez de Adán moviéndose en su delgada garganta. ¿Tomas tú, Gabriel Rossi, a esta mujer? Sadie, proporcioné. Mi propia voz sonó desconectada, como si la estuviera escuchando a través de una gruesa pared de agua. ¿A Sadie como tu legítima esposa? Sí acepto, dijo Gabriel. No miró al sacerdote. Me estaba mirando a mí,
sus ojos oscuros catalogando cada microexpresión en mi rostro. ¿Y tú, Sadie, tomas a Gabriel? El sacerdote vaciló. Si acepto, lo interrumpí. Los anillos, chilló el padre Tomás. Gabriel finalmente apartó sus ojos de mí. Miró hacia abajo, a Connor. El anillo, Connor. Connor levantó la vista, el rostro manchado de rojo, la nariz chorreando. Metió los dedos temblorosos al bolsillo de su smoking y sacó la pequeña cajita de terciopelo. Forcejeó con el broche, dejándola caer una vez sobre el suelo de piedra antes de recogerla y extenderla con manos temblorosas. Gabriel no tomó la cajita. Esperó. El entendimiento fue cayendo sobre Connor con una lentitud dolorosa. Temblando, sacó el anillo. Era de oro blanco, una banda delgada salpicada de pequeños diamantes opacos. Connor lo sostuvo en alto. Gabriel lo tomó de su palma sudorosa, sosteniéndolo entre el pulgar y el índice como si fuera un insecto muerto. Se volvió hacia mí y tomó mi mano izquierda. Su piel era seca y cálida. Deslizó el anillo en mi dedo. Quedó perfecto. Un recordatorio cruel de la vida que se suponía que debía estar comenzando 10 minutos atrás. Por el poder que se me ha conferido, se apresuró el sacerdote, prácticamente tropezando con cada sílaba. Los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. Gabriel se acercó. El aroma a lluvia y asfalto caliente se intensificó, borrando completamente el rastro de la loción de fresa de Mía. Me preparé, mis músculos bloqueándose, esperando un beso brutal y posesivo pensado para la audiencia. En cambio, Gabriel se inclinó y rozó sus labios levemente contra mi pómulo. Fue apenas un toque, una presión fantasma que duró una fracción de segundo. Respira, Sadie, murmuró junto a mi oreja. Su aliento era cálido. Parece que estás a punto de desmayarte, y yo no cargo novias. Se alejó. Los ángulos afilados de su rostro no revelaban nada. Se giró hacia la congregación. Estaban perfectamente inmóviles, un museo de cera de familiares horrorizados y amigos aterrados. Gracias a todos por venir, anunció Gabriel, su voz resonando en las vigas del techo. La recepción está cancelada. Colocó una mano pesada en la parte baja de mi espalda, justo donde la ballena del corsé se clavaba con más fuerza. No esperó a que yo procesara la orden. Simplemente me propulsó hacia adelante. Caminamos de regreso por la alfombra roja. El silencio era absoluto. Nadie susurró. Nadie se movió. Mantuve los ojos fijos en las pesadas puertas de roble al final del pasillo. No miré a mi madre, que se apretaba el pecho en la tercera fila. No miré a Mía. Solo puse un agónico tacón de satén delante del otro. Cuando cruzamos las puertas y salimos a los escalones de concreto de la iglesia, el sol de la tarde me golpeó como un impacto físico. Era una hermosa tarde de mayo sin una sola nube. Los autos circulaban por la calle de abajo. Una mujer paseaba un Golden Retriever en la acera de enfrente. El mundo había seguido girando mientras toda mi realidad colapsaba. Una SUV negra, elegante y fuertemente blindada, estaba estacionada junto a la acera. Uno de los hombres de Gabriel, un gigante con cuello de toro y una nariz malamente rota, abrió la puerta trasera. Gabriel me guió hacia adentro. Recogí las faldas masivas y ridículas de mi vestido y me doblé dentro del asiento de cuero. Gabriel se deslizó junto a mí, cerrando la puerta con un golpe sólido y pesado que silenció instantáneamente los sonidos de la calle. El interior olía a cuero condicionado y rico, y a menta. Las ventanas tintadas convirtieron la luminosa tarde en un permanente y apagado crepúsculo. Gabriel se inclinó hacia adelante y golpeó suavemente la mampara de vidrio que nos separaba del conductor. A casa. El auto se alejó de la acera. Miré por la ventana, observando cómo los escalones de piedra de la iglesia de San Judas quedaban atrás. Connor había tropezado al salir por las puertas, con las manos en el cabello, mirando frenéticamente la calle vacía. Aparté los ojos de la ventana. La adrenalina estaba comenzando a drenarse de mi sangre, dejando atrás un frío y hueco dolor en mis articulaciones. El corsé me aplastaba los pulmones. «Puedes quitarte los pasadores», dijo Gabriel. Lo miré. Ya había abierto una tableta delgada y estaba desplazándose por líneas de texto, su expresión completamente desapegada. No me estaba mirando. Mis manos fueron a mi cabeza, mis dedos torpes y rígidos. Comencé a sacar los pesados pasadores de metal del intrincado recogido en la nuca, dejándolos caer uno a uno en el portavasos entre nuestros asientos. Golpeaban el plástico con pequeños chasquidos afilados. «¿Qué pasa ahora?»,
pregunté. Mi voz sonó ronca, como si hubiera estado gritando por horas. Gabriel no levantó los ojos de su pantalla. Ahora te conviertes en Sadie Rossi y nos ponemos a trabajar. El trayecto duró 45 minutos. Dejamos los límites de la ciudad atrás, cambiando las congestionadas autopistas por sinuosas carreteras bordeadas de árboles que serpenteaban hacia las colinas. El auto giró desde la carretera principal hacia una entrada privada, deteniéndose frente a un par de macizas puertas de hierro forjado negro. Se abrieron silenciosamente, revelando una propiedad que parecía menos un hogar y más un complejo de alta seguridad. La casa era una estructura extensa de vidrio, acero y piedra oscura cortada bruscamente en el costado de una cresta. No había jardines cuidadosamente podados ni fuentes encantadoras. El paisajismo era brutalmente minimalista, ángulos afilados de concreto, arbustos bajos, y luces estratégicamente colocadas que eliminaban cualquier sombra. Conté 4 cámaras solo en el camino de entrada. La SUV se detuvo frente a las masivas puertas de vidrio. Gabriel guardó su tableta y salió, ajustando la chaqueta de su traje. No abrió mi puerta. Eso lo hizo el hombre de la nariz rota. Bajé sobre la gravilla compactada. Crujió fuerte bajo mis tacones. El aire aquí arriba era más fresco, cortando a través del fino encaje de mis mangas. Gabriel entró por las puertas principales sin mirar atrás para ver si lo seguía. Recogí mis faldas y fui tras él, sintiéndome completamente ridícula. El interior de la casa era una enorme extensión de pizarra gris pulida y ventanas de suelo a techo que daban a un bosque oscuro y denso. Se sentía estéril, un lugar diseñado para ser limpiado de toda evidencia. Una mujer esperaba en el vestíbulo. Tendría unos 50 y tantos años, vestía un sencillo vestido gris, y su cabello plateado estaba recogido en un severo moño. Su postura era recta como una regla. Bienvenido de vuelta, señor Rossi, dijo. Su voz era plana, sin revelar absolutamente ninguna sorpresa ante el hecho de que él hubiera salido de la casa 2 horas antes como soltero y regresado con una mujer en vestido de novia. Marta, ella es Sadie, dijo Gabriel, arrojando sus llaves sobre una consola de mármol. Se quedará en la suite principal. Que alguien traiga sus cosas del apartamento mañana por la mañana. Muy bien, dijo Marta, sus ojos finalmente dirigiéndose a mí. Me dio un asentimiento cortante y evaluador. Gabriel, dije, el nombre sintiéndose extraño y metálico en mi lengua. Mi apartamento está bajo el nombre de Connor. Él tiene las llaves. Gabriel se detuvo al pie de una escalera flotante de vidrio. Me miró, un destello de genuina irritación cruzando su rostro. Soy consciente de dónde vivías. Para cuando mis hombres lleguen allí, Connor no será un problema. Marta te mostrará el camino. Tengo llamadas que hacer. Se giró y desapareció por un largo corredor, dejándome de pie en un charco de seda blanca en el medio de su fortaleza. Marta señaló las escaleras. Si me sigue, señora. La seguí. Mis pantorrillas ardían. La suite principal estaba al final del corredor del segundo piso. Era enorme, dominada por una cama king size con ropa de cama en carbón oscuro y una pared de ventanas que ofrecía la misma vista interminable de los pinos. No había toques personales, no había fotografías, ni libros, ni cachivaches. Parecía la habitación de un hotel de lujo destinado a un asesino. El baño principal está por allá, dijo Marta, señalando hacia una puerta de vidrio esmerilado. Le traeré agua. Salió, cerrando la pesada puerta detrás de ella. Estaba sola. El silencio en la habitación era absoluto, aislado por el grueso vidrio insonorizado. Caminé hacia la cama y me senté. El colchón apenas cedió bajo mi peso. Miré mis manos. El barato anillo de diamantes que Connor me había comprado, el que Gabriel había forzado en mi dedo, captaba la luz empotrada, lanzando pequeños destellos patéticos. La presa se rompió. No fue un llanto elegante y cinematográfico. Fue un sollozo feo y violento que me arrancó del pecho, doblándome sobre mí misma. Jadeé buscando aire, mis manos aferrando el tul rígido de mi vestido. 3 años. 3 años de compromisos. De escuchar las quejas de Connor sobre su jefe. De cocinar sus comidas favoritas, de planear una vida hasta el color de los armarios de nuestra cocina imaginaria. Todo mentira. Deshaciéndose en un cuarto que olía a cloro y al sudor de Mía. Lloré hasta que mis costillas dolieron físicamente. Hasta que el maquillaje que no había logrado borrar me quemaba los ojos. Cuando las lágrimas finalmente se detuvieron, dejaron atrás un agotamiento que llegaba hasta los huesos. Necesitaba quitarme ese vestido.
Me puse de pie y metí las manos detrás de la espalda, mis dedos buscando el pequeño cierre metálico oculto bajo una fila de botones decorativos de perla. No podía alcanzarlo. La tela era demasiado rígida y mis brazos temblaban demasiado. Tiré. Me torcí. Jalé hasta que el encaje áspero me quemó los hombros, pero el cierre no cedió. La puerta del dormitorio se abrió. Gabriel entró, sosteniendo un vaso de agua. Se detuvo a unos pocos metros dentro del cuarto, observando mi maquillaje arruinado, las marcas rojas en mis hombros, y la forma frenética y patética en que intentaba rascarme mi propia espalda. No puedo quitármelo, dije con la voz ahogada. La humillación fue repentina y absoluta. Soné como una niña. Gabriel dejó el agua en la mesita de noche. Se acercó a mí. Sus pesados pasos no hicieron ningún sonido sobre la alfombra gruesa. Date la vuelta. Me giré, presentándole mi espalda. Sentí sus dedos rozar la nuca, apartando los mechones sueltos y enredados de mi cabello. Su toque era clínico. No había calor persistente, ninguna tensión cinematográfica. Tomó la parte superior del cierre. Retén el aliento, dijo. Aspiré profundamente. Tiró el cierre hacia abajo en un movimiento suave y enérgico. Los dientes de metal se separaron con un sonido áspero de desgarro. Instantáneamente, la presión en mis costillas desapareció. El corsé se soltó y yo exhalé largo y rasposo, mis hombros desplomándose. Gracias, susurré. Gabriel se echó hacia atrás. Hay toallas frescas en el baño. Una de mis camisas está en el mostrador si necesitas algo para dormir. Desayunamos a las 7. No llegues tarde. Me giré para mirarlo, sosteniendo el corpiño del vestido contra mi pecho para que no cayera. Él ya estaba mirando su teléfono, su expresión completamente cerrada. Gabriel dije. Hizo una pausa, mirando hacia arriba. ¿Por qué yo?, pregunté. La pregunta había estado resonando en mi cabeza desde el altar. Podrías haberle pagado a cualquier mujer para hacer esto. Podrías haber contratado a una actriz. ¿Por qué meterte en ese lío? Gabriel me miró por un largo momento. Sus ojos eran ilegibles, vacíos oscuros que parecían absorber la luz de la habitación. Porque una actriz habría dudado, dijo suavemente. Cuando entré a esa iglesia, te ofrecí un cerillo encendido, y tú ni siquiera parpadeaste antes de lanzarlo. No necesito a una profesional, Sadie. Necesito a alguien que sepa cómo quemar cosas. Se giró y salió de la habitación, cerrando la puerta en silencio detrás de él. Me desperté con el olor a café negro y el sonido amortiguado de un rotor de helicóptero que se desvanecía en la distancia. Durante 10 segundos, me quedé mirando el techo, intentando recordar dónde estaba. Las sábanas contra mi piel eran frescas, densas, y olían levemente a costoso detergente de ropa. Luego los recuerdos del día anterior me golpearon como una agresión física. El cuarto del conserje, la iglesia, el contrato, las lágrimas. Me senté. Llevaba puesta la camisa de vestir de Gabriel. Era de un blanco inmaculado, increíblemente suave, y me tragaba por completo. El dobladillo se detenía a mitad del muslo. Mi vestido de novia había desaparecido. Alguien había entrado al cuarto mientras yo estaba profundamente dormida y había removido el error de $10.000. Bajé los pies de la cama. Mis pies tocaron el suelo de madera y un afilado pico de dolor me recorrió la pantorrilla izquierda. Un souvenir persistente de los tacones de satén. Fui al baño, me eché agua fría en la cara, y me miré en el espejo. Me veía terrible. Los ojos hinchados y enrojecidos, la piel pálida y demacrada. Me veía exactamente como una mujer que había volado en pedazos toda su vida por capricho. Encontré un par de leggings negros y un suéter gris oversize de cachemira doblado pulcramente en una silla en el rincón del dormitorio. Sin duda obra de Marta. Me los puse, la tela suave fue un consuelo enorme después de la armadura del día anterior, y bajé las escaleras. Eran las 6:55. La casa estaba completamente en silencio, pero se sentía despierta. La tensión ambiental era espesa. Encontré la cocina siguiendo el olor a tocino. Era un espacio masivo de nivel industrial, completamente en acero inoxidable y mármol oscuro. Gabriel estaba sentado al final de un largo mostrador tipo isla. Llevaba un traje gris oscuro, sin chaqueta, su corbata apretada perfectamente contra la garganta. Estaba escribiendo en una computadora portátil, con una taza de café negro humeando junto a su codo. No levantó la vista cuando entré. Hay café en la cafetera, huevos en la estufa. Me acerqué al mostrador,
me serví una taza de café. Era lo suficientemente fuerte como para pelar la pintura, y me senté en un taburete a unos 90 centímetros de él. El mostrador estaba frío. ¿Dormiste bien?, preguntó, aún mirando su pantalla. Como los muertos, dije, envolviendo mis manos alrededor de la taza caliente. Gabriel presionó una última tecla, cerró la laptop con un chasquido, y finalmente me miró. A la dura luz matutina que se derramaba por las ventanas de suelo a techo, parecía aún más intimidante. Había tenues ojeras bajo sus ojos. Deslizó una gruesa carpeta manila sobre la isla de mármol hacia mí. Tu nueva vida, dijo Gabriel. Abrí la carpeta. Adentro había copias de un certificado de matrimonio, una nueva licencia de conducir con el nombre Sadie Rossi, y un grueso paquete de documentos legales que detallaban la transferencia de $3 millones a una cuenta fiduciaria a mi nombre. El simple volumen del dinero me revolvió el estómago. Debajo de eso había un expediente, 3 páginas de notas mecanografiadas. ¿Qué es esto?, pregunté, tocando el expediente. Las reglas de combate, dijo Gabriel, tomando un sorbo de su café. Mi abuelo, Arturo Rossi, llega a la ciudad esta noche. Tenemos una cena con él en su mansión en Long Island mañana por la noche. Necesitas memorizar esas notas antes de entonces. Saqué las páginas. Contenían detalles sobre Arturo Rossi, la jerarquía del negocio familiar, y, de manera extraña, detalles sobre mi relación con Gabriel. Según esto, dije, hojeando la primera página. Nos conocimos en una cafetería hace 6 meses. Le derramé un café con leche helado en los zapatos. Es un encuentro creíble, dijo Gabriel secamente. Arturo es un cínico, pero tiene debilidad por el romance tradicional. Le dirás que al principio me intimidabas, pero que mi persistencia te conquistó. Le dirás que lo mantuvimos en secreto porque estabas rompiendo un compromiso anterior, uno complicado. Entonces nos apoyamos en la verdad real de todo esto. Estamos usando la verdad como arma, corrigió Gabriel. El rumor de lo que ocurrió en la iglesia de San Judas ayer ya está circulando entre las familias. Te hace parecer impulsiva, apasionada y ferozmente protectora de tu orgullo. Arturo respeta los 3 rasgos. Dejé los papeles sobre el mostrador. Miré a Gabriel, obligándome a sostener su mirada. ¿Y qué pasa si no lo convence? ¿Qué pasa si me mira y ve exactamente lo que esto es? ¿Una transacción comercial para asegurar tu herencia? La expresión de Gabriel se endureció. La leve facilidad comercial desapareció, reemplazada por una frialdad predatoria e inmóvil. Si no lo convences, dijo Gabriel, su voz bajando a un registro que hizo que el vello de mi brazo se erizara. Mi tío Marco usará la duda para desafiar mi sucesión. Si Marco me desafía, los puertos del este se cierran. Si los puertos se cierran, perdemos millones a la semana, y mis socios buscarán a alguien a quien culpar. Se inclinó hacia adelante, colocando las manos planas sobre el mármol. Yo no pierdo, Sadie, y no tolero las responsabilidades. Convencerás a Arturo de que me amas. Lo convencerás de que perteneces a esta familia. ¿Entiendes? La realidad de lo que había hecho se me vino encima. Pesada y sofocante. No me había limitado a casarme con un hombre rico para fastidiar a mi ex infiel. Había caminado directamente a una zona de guerra con los ojos vendados. Entiendo, dije, mi voz estable a pesar de los latidos frenéticos en mi pecho. Pero si voy a hacer esto, si voy a ponerme en primera línea de tu drama familiar, tengo mi propia condición. Los ojos de Gabriel se estrecharon levemente. No fue enojo. Fue curiosidad. Continúa. No me mientas, dije, golpeando la carpeta. Memorizaré tu guión. Sonreiré a tu abuelo y jugaré el papel de la esposa devota. Pero a puertas cerradas, me dices la verdad sobre el peligro en que estoy. Sin sombras, Gabriel. Si alguien viene a por ti, quiero saber exactamente dónde pararme para que no me disparen. Por un largo y agonizante momento, la cocina estuvo completamente en silencio. Gabriel me miró, analizando la exigencia, buscando debilidad en mi rostro. Lentamente, la comisura de su boca se movió hacia arriba. Era una expresión genuina y aterradora de aprobación. Trato, dijo Gabriel. Se puso de pie, agarrando su laptop. Memoriza el expediente. Tenemos una prueba de vestuario al mediodía. Necesitas un vestido para mañana por la noche. Algo que diga que me perteneces. Salió de la cocina, sus pasos pesados desvaneciéndose por el pasillo. Me quedé sola en el enorme y frío cuarto, mirando la falsa línea de tiempo de nuestra historia de amor,
preguntándome si sobreviviría el año. Los alfileres me raspaban las costillas. La costurera, una mujer pequeña y severa llamada Beatriz, vibraba prácticamente con energía nerviosa mientras ajustaba el dobladillo del vestido. Olía a almidón y a pastillas de menta. No respire demasiado profundo, señora Rossi, murmuró Beatriz con la boca llena de alfileres de plata. Odiaba el título. Se sentía pesado, como el delantal de plomo que te ponen en el dentista. El vestido era de seda color sangre de toro. No se drapaba. Se aferraba. Poseía mangas largas y un cuello alto, pero la espalda se hundía completamente hasta la base de mi columna vertebral. Era una prenda diseñada con exactamente un propósito: hacer imposible que alguien en la habitación apartara la vista. Se sentía completamente ajeno contra mi piel, frío e implacable, muy diferente al acogedor cachemira que había descartado en la silla. Gabriel estaba junto a la ventana del cuarto de pruebas, mirando hacia afuera, al patio de la propiedad. Llevaba un traje fresco, esta vez carbón, sobre una camisa negra sin corbata. No me había mirado desde que salí detrás del biombo. ¿Es estrictamente necesaria la espalda?, pregunté, cambiando mi peso. Mis pantorrillas todavía me dolían. Se siente bastante expuesto. Gabriel se giró, su mirada siguió el camino desde el dobladillo del vestido por mi espalda hasta el tenso moño que Marta había conseguido sujetar a mi pelo. La temperatura del cuarto pareció bajar. Mi tío Marco buscará un eslabón débil esta noche, dijo Gabriel, su voz plana. Espera que haya casado a una civil aterrorizada e impulsiva. Espera que te escondas. El vestido le dice que no tienes absolutamente nada de lo que avergonzarte. Caminó hacia mí. Beatriz se apresuró a hacerse a un lado, dejando caer un alfiler sobre el suelo de madera con un pequeño tink. Gabriel se detuvo a centímetros de mi espalda. Podía sentir el calor que irradiaba de él, un contraste afilado con la seda fría. Su mano se deslizó cerca de mi piel desnuda antes de que sus nudillos rozaran levemente la base de mi columna. Me tensé, el aliento se me cortó en la garganta, una respuesta puramente involuntaria. «Estás temblando», murmuró, su voz baja. «Solo para mí». «Estoy aterrada», admití, mirando fijamente al frente, hacia el espejo de cuerpo completo. En el vidrio, él parecía una sombra que se cernía sobre mi hombro. «Soy una gerente de marketing de Queens. No sé cómo negociar con jefes de la mafia». «No negocias», dijo Gabriel. Se acercó más. El aroma a lluvia y asfalto caliente me envolvió de nuevo, calmando mi pulso frenético. «Te sientas a mi lado. Sonríes cuando mi abuelo habla. Ignoras a Marco. Y si alguien te pregunta por lo de ayer, los miras directamente a los ojos y les dices que hiciste una mejora». Se alejó, la pérdida del calor de su cuerpo dejándome extrañamente fría. «Nos vamos en 10 minutos», le dijo a Beatriz. «Termínelo». El trayecto a Long Island fue sofocantemente silencioso. La mampara en la SUV estaba levantada, aislando a Gabriel y a mí en la oscura cabina trasera. La lluvia había comenzado a caer, emborronando las luces de la calle en rayas de amarillo y rojo contra el vidrio tintado. Pasé el trayecto deslizando el pulgar sobre los opacos diamantes del anillo en mi mano izquierda, el anillo de Connor. Era una llamativa nota barata contra la costosa seda sangre de toro. Gabriel no lo había reemplazado. Insistió en que añadía autenticidad a la narrativa apasionada y apresurada. Para mí, solo se sentía como una manifestación física de mi propia estupidez. «Deja de frotar el anillo», dijo Gabriel de repente. Estaba leyendo informes en su tableta, el rostro bañado en un azul frío. «Parece que estás tratando de invocar a un genio». «Estoy intentando entender cómo no lo vi», murmuré, bajando las manos a mi regazo. 3 años compartimos una cuenta bancaria. Debatimos adoptar un perro. ¿Cómo no supe que estaba durmiendo con mi mejor amiga? Gabriel no levantó los ojos de la pantalla. La gente ve lo que quiere ver, Sadie. Es un mecanismo de supervivencia. Querías estabilidad, así que tu cerebro ignoró las grietas en los cimientos. Eso es muy clínico, respondí bruscamente. Mi estómago se revolvía con una mezcla de mareo y pavor. Es práctico, replicó él, finalmente apagando la tableta y deslizándola al bolsillo trasero del asiento de cuero. En mi mundo, ignorar las grietas te mata. En el tuyo, te humilla en una iglesia. La mecánica es la misma. Giré la cabeza para fulminarlo con la mirada, pero el agudo comentario murió en mi garganta. Estábamos llegando a un conjunto de puertas que hacía que el complejo de Gabriel pareciera una casa de principiantes.
Las columnas de piedra estaban coronadas con leones tallados, sus rostros desgastados por décadas de lluvia. Las puertas se abrieron y los neumáticos crujieron en un largo y sinuoso camino bordeado de robles centenarios. La mansión era una imponente estructura de estilo toscano. Parecía antigua. Dinero real. Dinero de sangre. La SUV se detuvo. La pesada puerta fue abierta por un hombre con un impermeable negro. El aire frío se coló dentro, oliendo a tierra mojada, hojas muertas, y la lejana y salada tangente del océano. Gabriel salió primero. No me ofreció la mano, pero esperó. Sus anchos hombros me protegían del peor del viento mientras yo bajaba. Hombros hacia atrás, me instruyó en voz baja. No mires hacia abajo. Forcé mi columna a ponerse recta, la fría seda del vestido presionada contra mi espalda desnuda. Me puse a su lado, y sin una sola palabra, él me ofreció el brazo. Deslicé mi mano por él. Su vísper era duro como granito bajo la lana de su traje. ¿Lista?, preguntó. No, dije. Bien, dijo Gabriel, una sonrisa oscura tocando sus labios. El miedo te mantiene alerta. Vamos a conocer a la familia. El interior de la casa olía a ajo asado, humo de madera vieja, y una nota afilada y química debajo de todo eso, humo de cigarro impregnado en las costosas alfombras persas. El vestíbulo estaba tenuemente iluminado por un enorme candelabro de cristal que goteaba cera, completamente fuera de lugar contra los paneles de roble oscuro. Un mayordomo, un verdadero mayordomo con chaleco, tomó el abrigo de Gabriel, pero no se atrevió a mirarme a los ojos. Gabriel me guió por un largo corredor, nuestros pasos amortiguados por los gruesos tapetes. El murmullo de voces fue creciendo. Apretó su brazo. Él no reaccionó, pero sutilmente ajustó su postura, presionando mi mano con más firmeza contra su costado. Entramos al comedor. Era un espacio cavernoso, una mesa de caoba se extendía por el centro, puesta para 12, aunque solo había 3 personas en el cuarto. En la cabecera de la mesa estaba sentado Arturo Rossi. Era más pequeño de lo que esperaba, frágil y encorvado en una silla de cuero de respaldo alto. Tenía los ojos negros de Gabriel, pero donde los de Gabriel eran afilados y calculadores, los de Arturo estaban nublados por la edad y la suspicacia. Un tanque de oxígeno estaba sentado en silencio junto a su pie derecho. A su izquierda estaba sentado un hombre de unos 50 y tantos años. Marco. Llevaba un traje de doble botonadura que le quedaba un poco apretado, el cabello engominado con mucho producto. Olía fuertemente a bergamota y a un almizcle caro. Estaba girando un vaso de líquido ámbar, sus ojos fijos en mí en el momento en que crucé el umbral. Gabriel, dijo Arturo, su voz era una tos áspera y húmeda, pero comandaba la habitación al instante. Llegas tarde. El tráfico en el puente, respondió Gabriel suavemente, sin soltar mi brazo. Me guió hacia la mesa. Me gustaría presentarte a mi esposa, Sadie. El silencio cayó sobre la habitación como una manta pesada y sofocante. Arturo se inclinó hacia adelante, apoyando el mentón en un bastón con punta plateada. Sus ojos lechosos me recorrieron de arriba abajo, despojándome de la seda color sangre de toro, del maquillaje, de toda la fachada. Me sentí violentamente expuesta. Recordé la instrucción de Gabriel. No mires hacia abajo. Mantuve el mentón en alto, obligándome a sostener la mirada del anciano. Sadie, leyó Arturo con la voz áspera. Saboreó el nombre. No es una chica italiana. No, señor, dije. Mi voz fue notablemente estable, aunque mi estómago daba vueltas violentas y nauseabundas. Soy irlandesa, principalmente, con un poco de todo lo demás. Marco soltó una breve y fea carcajada. Sonó como un ladrido. De todo lo demás. Supongo que esa es una forma de describir lo que ocurrió en la iglesia de San Judas ayer. Una verdadera mezcolanza de drama. Marco dejó su vaso sobre la mesa. El chasquido fue fuerte en el cuarto silencioso. Dicen que diste todo un espectáculo, querida. Abandonaste al vendedor de autos en el altar y te metiste en el auto de mi sobrino antes de que la tinta de la licencia de matrimonio se hubiera secado siquiera. Trabajas rápido. El calor me inundó las mejillas. No era vergüenza. Era furia pura y sin adulterar. Connor me había convertido en una víctima. Me negaba a dejar que este hombre con exceso de colonia y aspecto de mafioso me convirtiera en el blanco de un chiste. Me desenlacé del brazo de Gabriel y me acerqué a la mesa. Puse ambas manos sobre el pulido caoba y me incliné levemente hacia Marco.
Mi prometido estaba teniendo relaciones sexuales con mi dama de honor en el cuarto del conserje mientras mi padre esperaba para llevarme al altar, dije, mi voz bajando a un registro peligrosamente tranquilo. No armé un espectáculo, Marco. Eliminé una responsabilidad. Prefiero a los hombres que no esconden su suciedad detrás de puertas cerradas. La sonrisa de Marco desapareció. Su mandíbula se tensó, la piel alrededor de sus ojos se puso tirante. Me volví hacia Arturo. El anciano estaba perfectamente inmóvil. Gabriel no me miente, dije, sosteniendo la mirada de Arturo. Me dijo exactamente qué es esta familia. Me dijo los riesgos. No me casé con él por su dinero. Y no me casé con él porque estaba desesperada. Me casé con él porque es el único hombre que he conocido que mira una amenaza a los ojos y la destruye. Quería estar del lado ganador. El silencio se extendió. Se tensó como una banda elástica a punto de romperse y sacarme un ojo. Podía sentir a Gabriel de pie detrás de mí, perfectamente quieto, un resorte en tensión. Luego Arturo comenzó a toser. Empezó en el fondo de su pecho, un sonido húmedo y traqueteante que lentamente se transformó en una risa seca y sin aliento. Golpeó su bastón contra el suelo. «Tiene dientes», jadeó Arturo, sus ojos nublados arrugándose en las comisuras. Miró más allá de mí hacia Gabriel. «Me gusta, Gab. Está demasiado delgada y parece que necesita una copa de algo fuerte, pero me gusta. Siéntense, los dos». Retiré las manos de la mesa. Mis palmas habían dejado 2 marcas nebulosas y sudorosas en el caoba. Me limpié las manos en las costuras invisibles de mi vestido y tomé la silla que Gabriel apartó para mí. La cena fue agonizante. La comida, pesados platos de berenjena a la parmesana, risotto cremoso y amargas verduras, sabía a ceniza en mi boca. Me concentré en la mecánica de comer. Cortar, levantar, masticar, tragar. Bebí 3 vasos del pesado vino tinto que sirvieron, dejando que el alcohol embotara los filos de navaja de mi ansiedad. Marco no me volvió a hablar. Dirigió una lluvia de preguntas pasivo-agresivas a Gabriel sobre un cargamento detenido en Newark. Gabriel las respondió todas con una calma helada y desapegada, diseccionando los argumentos de Marco con precisión quirúrgica sin levantar nunca la voz. Los observé. Observé la forma en que Gabriel sostenía su cuchillo, el control tenso de sus hombros, la manera en que comandaba el espacio simplemente existiendo en él. No era solo un hombre de negocios. Era un depredador que soportaba pacientemente el zumbido de una mosca. ¿Y el vendedor de autos?, preguntó Arturo de repente, apartando su plato a medio comer. La pregunta estaba dirigida a Gabriel, pero los ojos del anciano me miraron a mí. No me gustan los cabos sueltos. ¿Tiene conexiones familiares? Connor es un civil, dijo Gabriel, tomando un sorbo de su vino. No, continuó. Me debe una cantidad sustancial de dinero. O más bien, me la debía. ¿Debía? Marco repitió, arqueando una ceja. Entró en mora, respondió Gabriel tranquilamente. Su deuda fue reestructurada. Un frío pico de adrenalina atravesó la nebulosa del vino en mi cerebro. Bien, gruñó Arturo, limpiándose la boca con una servilleta de lino. Un hombre que no puede respetar a su propia novia no puede ser de fiar para respetar sus deudas. Sé un ejemplo con él. Demuéstrale a la chica que puedes proteger lo que es tuyo. Gabriel no me miró. Solo asintió una vez. Ya está en marcha. La lluvia golpeaba el techo de la SUV blindada. Un tamboreo rítmico y pesado que se sentía completamente separado de la quietud estéril de la cabina forrada de cuero. Los neumáticos siseaban agresivamente sobre el asfalto inundado. Me desplomé contra la puerta, metiendo el tacón en el borde del pie contrario hasta que la agonizante bomba negra se soltó. Hice lo mismo con el otro. Mis pies estaban entumecidos. Los arcos me palpitaban con un dolor sordo y caliente. Cada respiración que daba luchaba contra la rígida ballena del corsé de seda color sangre de toro, la tela actuando como una segunda caja torácica implacable. Saboreaba los pesados taninos metálicos del vino tinto en el fondo de mi garganta. Lo hiciste bien. La voz de Gabriel rompió el silencio, firme y plana. Giré la cabeza. El duro brillo azul de su pantalla de tableta se derramaba sobre los ángulos afilados de su mandíbula, destacando la leve sombra de barba que no había estado allí al mediodía. No me estaba mirando. Sus dedos deslizaban la pantalla, descartando cualquier problema multimillonario que estuviera sobre su escritorio. Mentí por los dientes, dije,
mirando las borrosas, sangrantes luces traseras rojas de un camión semirremolque delante de nosotros. Usé mi propia humillación como una ficha de póker para ganarme la aprobación de tu abuelo. Fue repugnante. Sobreviviste, contrarrestó Gabriel. Dio un toque final a la pantalla y presionó el botón de bloqueo. La luz azul desapareció, sumergiendo la cabina de regreso en las sombrías sombras de las farolas de la calle. En esta familia, la supervivencia es la única métrica que importa. La moralidad es un lujo para las personas que no tienen una marca en la espalda. Dejé que mi cabeza se apoyara contra el vidrio frío de la ventana. La condensación se filtró a través de la delgada seda en mi hombro. El vino me estaba volviendo audaz, despojando el pesado filtro de autopreservación que me había mantenido tensa durante las últimas 8 horas. Mi cerebro era un lento y agotado desastre. Pero una pregunta seguía royendo los bordes de mi conciencia. ¿Qué le hiciste? Gabriel no preguntó a quién me refería. No fingió ignorancia. Se echó hacia atrás, aflojando su corbata en una fracción de centímetro. Las cuentas bancarias primaria y secundaria de Connor fueron congeladas al mediodía de hoy, dijo Gabriel, su tono tan casual como si estuviera leyendo una lista de compras. La concesionaria donde trabajaba resulta ser una subsidiaria de una empresa holding que controlo. Fue despedido a las 2 de la tarde, negligencia grave documentada y registrada. No recibirá liquidación. Me senté derecha. El movimiento me mandó un calambre agudo al costado derecho, pero lo ignoré. ¿Le quitaste el trabajo? Le quité los cimientos, corrigió Gabriel, girándose para mirarme. Sus ojos negros captaron los faros que pasaban, destellando brevemente como obsidiana. Su arrendador, un asociado mío, le entregó esta tarde un aviso de desalojo inmediato con un plazo de 30 días. El auto deportivo que compró con mi dinero ya fue recuperado. En este momento está en un depósito de chatarra en Queens, esperando a ser aplastado. El aliento se me cortó en la garganta, un pequeño jalón áspero. Para el lunes por la mañana, continuó Gabriel, su voz bajando a un registro más frío y tranquilo. Su puntaje crediticio será un cráter humeante. Me debe $3 millones, Sadie. Pasará el resto de su patética vida en trabajos de salario mínimo, en efectivo, solo para cubrir los intereses. Nunca podrá tener una propiedad. Nunca podrá obtener un préstamo. Ha sido eliminado completa e irrevocablemente de la sociedad educada. Lo miré fijamente. Una cosa era anhelar la venganza cuando estabas de pie en el sótano de una iglesia llorando sobre el maquillaje a prueba de agua arruinado y un futuro destrozado. Era algo completamente diferente escuchar la destrucción estéril, metódica y burocrática de toda la existencia de un ser humano. No hubo gritos, no hubo violencia física. Gabriel simplemente había presionado unos botones en una tableta y había borrado a Connor del mapa. ¿Lo compadeces?, preguntó Gabriel. No fue una provocación. Era una pregunta genuina y evaluadora. Me estaba observando el rostro, catalogando las microexpresiones, esperando ver si la civil que había en mí se rompería. Bajé la vista a mis manos en el regazo. Pensé en el cuarto del conserje. Recordé el sonido húmedo y rítmico de la piel golpeando piel, el olor barato y asfixiante de la loción de fresa de Mía cortando a través del cloro. Recordé la forma en que Connor me había mirado en el altar, no con culpa, no con pesar, sino con furia absoluta, culpándome por exponer su mentira delante de su madre. No había estado arrepentido. Solo lo habían atrapado. Me recosté contra el lujoso asiento de cuero. No, susurré. La verdad de la sílaba me sorprendió. Sabía metálica y fría en mi lengua, pero era sólida. No lo compadezco en absoluto. Gabriel me estudió por un largo y silencioso momento. Lentamente, desplazó su peso y extendió la mano a través del amplio espacio de la consola central. Tensé mis músculos, esperando que me entregara un documento, me señalara una pantalla, me diera otra orden. En cambio, su mano grande y cálida se cerró sobre la mía. Su agarre fue firme, envolviendo mis dedos y ocultando por completo el barato y opaco anillo de diamantes que todavía se clavaba en mi mano izquierda. El contraste de sus nudillos ásperos contra la suave y fría seda de mi vestido fue desconcertante. Bien, murmuró Gabriel. La gravilla en su voz era más suave ahora, rozando el tranquilo zumbido del motor. Porque la compasión es una responsabilidad que ya no puedes permitirte. No retiró su mano. Nos sentamos en silencio mientras el pesado vehículo blindado atravesaba las oscuras y resbaladizas calles de lluvia, dejando el viejo mundo muy atrás. Miré nuestras manos unidas,
la tela rojo sangre, el traje de lana oscura, el poder tranquilo y violento que irradiaba del hombre a mi lado. Había cambiado a un mentiroso y patético chico por un auténtico monstruo. Había firmado un contrato por un año de fingir, de navegar un laberinto de sangre, dinero, rencores y cuchillos ocultos. Pero mientras el pulgar de Gabriel comenzaba a trazar. Gabriel me estudió por un largo y silencioso momento. Lentamente, desplazó su peso y extendió la mano a través del amplio espacio de la consola central. Tensé mis músculos, esperando que me entregara un documento, me señalara una pantalla, me diera otra orden. En cambio, su mano grande y cálida se cerró sobre la mía. Su agarre fue firme, envolviendo mis dedos y ocultando por completo el barato y opaco anillo de diamantes que todavía se clavaba en mi mano izquierda. El contraste de sus nudillos ásperos contra la suave y fría seda de mi vestido fue desconcertante. Bien, murmuró Gabriel. La gravilla en su voz era más suave ahora, rozando el tranquilo zumbido del motor. Porque la compasión es una responsabilidad que ya no puedes permitirte. No retiró su mano. Nos sentamos en silencio mientras el pesado vehículo blindado atravesaba las oscuras y resbaladizas calles de lluvia, dejando el viejo mundo muy atrás. Miré nuestras manos unidas, la tela rojo sangre, el traje de lana oscura, el poder tranquilo y violento que irradiaba del hombre a mi lado. Había cambiado a un mentiroso y patético chico por un auténtico monstruo. Había firmado un contrato por un año de fingir, de navegar un laberinto de sangre, dinero, rencores y cuchillos ocultos. Pero mientras el pulgar de Gabriel comenzaba a trazar un círculo lento, distraído y aterradoramente suave en el dorso de mi mano, una fría realización se asentó en lo profundo de mi estómago. No le tenía miedo al monstruo. Le tenía miedo a cuán fácilmente, cuán ávidamente mis pulmones estaban aprendiendo a respirar en la oscuridad. ¿Sadie hizo el movimiento de poder definitivo, o simplemente se encerró en una jaula dorada? Déjanos saber en los comentarios si tú habrías firmado el contrato de Gabriel o te habrías ido caminando. Si te encantó esta historia oscura y retorcida de traición y venganza de la mafia, dale like al vídeo, compártelo con tus compañeros adictos al romance, y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para que nunca te pierdas otra historia intensa. ¿Qué crees que pasará cuando el contrato de un año llegue a su fin?